21, que consta de 3 párrafos, hermanos: la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Recordemos, hermanos, de una forma muy general, a como estuvimos viendo en clases anteriores, este capítulo, hermanos, es el inicio de una sección, hermanos, que dentro del encuadre que hemos dado, hermanos, se le ha titulado La vida centrada en Dios. Las libertades y responsabilidades que tenemos que tener en nuestra vida centrada en Dios. Y el capítulo que es base, hermanos, y que es en algún sentido introductorio, y es el que mueve para el desarrollo de todo lo demás que se va a enseñar, hermanos, en capítulos posteriores, hasta llegar al capítulo 30 con la Santa Cena, es este, hermanos. Por lo que entender el capítulo 21 de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia, hermanos, es necesario para poder entrar en otros aspectos que vamos a ver más adelante, hermanos. Recordando un poco lo que fue la clase anterior, hermanos, hablamos acerca de la libertad cristiana dada en el Evangelio, hermanos, ¿sí? Esa libertad dada, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo una vez que viene. Vive la vida perfecta que vivió, hermanos, sin pecado, cumple el pacto de obras, es crucificado en la cruz, hermanos, muerto y resucitado, y nos da esa libertad a cada uno de nosotros, hermanos. Recordemos que la libertad, hermanos, o lo que nos liberaba, hermanos, era del castigo del pecado. ¿Alguien se acuerda, hermanos? El castigo del poder del pecado. ¿Y qué más? Falta uno. De la culpa del pecado, hermanos, ¿sí? Y el pecado actuaba con 3 agentes, que son los que está diciendo mi hermana Saraí, hermanos, que esos 3 agentes eran el mundo, la carne y Satanás, hermanos, ¿sí? Era la forma en la que actuaba el pecado con esos agentes. Entonces, en el Evangelio, hermanos, nos libera de eso, de la culpa, el castigo y el poder del pecado que hay en nuestra vida. Entonces, podemos entender nosotros, hermanos, la liberación o la libertad cristiana, en algún sentido, el poder hacer libremente lo que Dios manda en la adoración, ¿sí? Porque ya no tenemos eso que nos impedía, hermanos, ¿sí? Pero recordemos, hermanos, que decíamos que el párrafo 1 del capítulo 21, nosotros podíamos entenderlo, hermanos, o podíamos reconocer en este párrafo 2 afirmaciones, ¿sí? La primera afirmación está en el del párrafo o del párrafo 1, ¿sí? Capítulo 21, párrafo 1, tiene dos párrafos, ese párrafo, ¿verdad? ¿Sí? En el primero vemos la libertad en el Evangelio, y en el segundo vemos la libertad expuesta, ¿en dónde? ¿Alguien se acuerda? Si lo leemos, hermano, nos vamos a dar una idea más o menos. ¿Me ayuda, hermana? ¿Lo tiene? Todo esto era sustancialmente común también a los creyentes bajo la ley. Hasta ahí. Entonces, esa sección, hermanos, o esa parte o esa afirmación nos va a hablar de la libertad a los creyentes. ¿Bajo qué? Bajo la ley. En la otra sección, hermanos, la primera que leímos nos habla bajo el Evangelio. ¿Cómo empieza la primera sección, hermano? La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio. Ahí está. ¿Se dan cuenta cómo encontramos en esos 2 inicios? Bajo el Evangelio, bajo la ley, ¿sí? Entonces, bajo la ley, que es donde íbamos a cerrar esta mañana, encontramos dentro de esa afirmación 2 enseñanzas, hermanos, que tenemos que tener bien en claros. Primero, hermanos, la libertad que tenían los creyentes bajo la ley y bajo el Evangelio tienen una sustancia común. ¿Qué quiere decir que tienen una sustancia común, hermanos? Que ambas, hermanos, son dadas en el mismo sentido, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
En el Antiguo Testamento tenían la fe puesta en la promesa venidera del Mesías Salvador. Nosotros, hermanos, tenemos nuestra fe puesta en la promesa venidera del Mesías que ya vino y va a venir por segunda ocasión. Pero está en el mismo, hermanos, ¿sí? Entonces, la sustancia, hermanos, de esa libertad, ¿sí? Es la misma bajo el Evangelio y bajo la ley, que es Cristo, ¿sí? Cristo es quien da esa libertad, tanto bajo el Evangelio como bajo la ley. Sin embargo, hermanos, esa libertad, aunque en su sustancia es la misma, ¿sí? Posteriormente, en el Evangelio fue aumentada esa libertad. ¿Por qué fue aumentada, hermanos? Porque la misma Escritura nos los dice, ¿sí? ¿Qué queremos decir con aumentada, hermanos? Cuando nosotros entendemos, y esto ya lo hemos estado estudiando bastante, que el Nuevo Testamento da ¿qué al Antiguo Testamento? Luz. El Nuevo Testamento da luz al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se presenta en ¿qué? Tipos y ¿qué? No, tipos y sombras, hermanos, ¿sí? Tipos y sombras. El antitipo, hermanos, lo presenta el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento se presenta en luz, el Nuevo Testamento da si el Antiguo Testamento se presenta en sombra, el Nuevo Testamento da la luz. Si el Antiguo Testamento se presenta en tipos, el Nuevo Testamento nos presenta el antitipo. Entonces, por esa misma sencilla razón, hermanos, la verdad, no es que la verdad haya sido cambiado, hermanos. Génesis 3:15, que es el protoevangelio, es el mismo evangelio, hermanos, que salvó a Adán y a Eva. Es el mismo evangelio que vino y más adelante fue revelado a los apóstoles y fueron salvos por ese evangelio. Pero había una diferencia, hermanos. Una diferencia tremenda, hermanos. ¿Alguien se anima a ver cuál diferencia entre el evangelio revelado a Adán y Eva y el evangelio revelado a los apóstoles? Hay una diferencia, hermanos, entre esa revelación y la otra, aunque es el mismo evangelio. Cuando les diga van a decir, ¡ay, tan sencillo! ¿Sí? Acá, hermanos, Adán y Eva sabían que la simiente de quién iba a vencer a la simiente de quién. De la mujer a la simiente de... Entonces ellos esperaban, hermanos, tanto Moisés como todos los del Antiguo Testamento esperaban ¿a quién? A la simiente. ¿De quién? De la mujer. La diferencia, hermanos, es que los apóstoles ya no esperaban a la simiente de la mujer únicamente. Ya sabían que Cristo específicamente era la simiente de la mujer, que iba a derrotar a la simiente de la serpiente. Entonces, ¿te das cuenta, hermanos, cómo, aunque Génesis 3:15 como el protoevangelio es el mismo evangelio que recibieron los apóstoles? Lógicamente, hermanos, los apóstoles lo recibieron con más luz, en algún sentido, que en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ellos estaban con Cristo, hermanos, ellos sabían de Cristo. ¿Sí? Ahora, hermanos, en ese sentido, si la revelación, hermanos, se fue ampliando progresivamente y nuestra libertad, hermanos, tiene su base en la verdad, y esa verdad no es que sea diferente, sino que se fue ampliando progresivamente, quiere decir, hermanos, que la libertad hoy es mayor, porque tenemos una verdad más revelada que la que se tenía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, hermanos, algo importante. El libro de los Hebreos, hermanos, el escritor de los Hebreos habla mucho acerca de algo que es mejor. Esto es mejor que esto es mejor que aquello, esto es mejor. Y hace mucha referencia, hermanos, al nuevo pacto, diciendo que el nuevo pacto es mejor que ¿qué? El nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, exactamente, hermanos, ¿sí? El nuevo pacto, dice el escritor de Hebreos, dice que es mejor que el antiguo pacto. Ojo, hermanos, con esto.
No quiere decir, hermanos, que el antiguo pacto era malo. No, hermanos, también era bueno. Pero el nuevo pacto es mejor. Entonces, los que vivieron en la dispensación en ese sentido del antiguo pacto, como es la nación de Israel, como gobierno teocrático, ¿sí? Los descendientes físicos en algún sentido y espirituales que pertenecían a la descendencia física de Abraham, vivían bajo un pacto bueno, ¿sí? Hermanos, las leyes ceremoniales, ¿sí? Las leyes civiles bajo las que vivían eran buenas. No son malas o no eran malas. Pero el nuevo pacto presenta algo mejor que aquello bueno, ¿sí? A veces tenemos la idea, hermanos, que el antiguo pacto es malo y el nuevo pacto es bueno. No, hermanos. El antiguo pacto es bueno y el nuevo pacto es mejor. ¿Te das cuenta, hermano? Qué maravilloso, hermanos. La iglesia, hermanos, el Israel del Antiguo Testamento, que como hablábamos el día martes en el estudio, hermanos, del principio regulador de la adoración, la iglesia, ¿sí? Siendo el Israel reformado, en ese sentido es mejor, pero no quiere decir que el otro, en el sentido que fue en el Antiguo Testamento, sea malo. Nuestra libertad, hermanos, bajo el Evangelio es mejor. ¿Por qué? Porque no tenemos o tenemos la libertad de la ceremonialidad de la ley. Es decir, mis hermanos, nosotros no necesitamos un templo específico para congregarnos. Hermanos, si el día de mañana hay un temblor que derrumba este edificio, nosotros el próximo domingo, sin ningún problema, deberíamos de estar ya sea allá afuera o en algún otro lugar, reunidos, congregándonos, adorando a Dios. ¿Sí? Sin ningún problema. Hermanos, nosotros no tenemos que estar haciendo sacrificios. Nosotros no tenemos que estar guardando lo mejor de nuestro ganado para sacrificarlo una vez al año. ¿Sí? Quedamos libertados de eso, hermanos, ¿sí? Otro, hermanos, tenemos una libertad, hermanos, para orar y para pedirle a Dios en oración cuando nosotros querramos, en el momento que nosotros querramos. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento nos tenían tiempos definidos para hacerlo. Hoy nosotros, hermanos, ¿usted ya oró esta mañana? Esa es una libertad que da el Evangelio, hermano. Por la libertad cristiana que tiene y la libertad de la conciencia, hermanos, es que nosotros hoy podemos orar y orar y orar y orar y orar y orar constantemente, hermanos, ¿sí? Ahora, en ese sentido, hermanos, como la revelación en algún sentido fue creciendo progresivamente, nosotros tenemos una provisión más plena del Espíritu Santo. Hace unas semanas, hermanos, bueno, el año pasado, sí, pues sí, en las últimas semanas de noviembre, creo, por ahí más o menos, nuestro hermano Misraín en la comunión Agape nos hacía un comentario sobre el Espíritu Santo y el Antiguo Testamento, hermanos. El Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo existía, pero en algún sentido nosotros tenemos una provisión más plena del Espíritu Santo en el Evangelio. Pero eso no quiere decir que antes no. Hoy sigue, hermanos, presente. Bueno, hermanos, con esto cerramos el párrafo 1 y vamos a continuar con el párrafo número 2. ¿Sí? El párrafo número 2, hermanos, nos habla acerca, párrafo 1 nos habla acerca de la libertad cristiana, aunque el capítulo se llama la libertad cristiana y libertad de conciencia, el 1 hace más referencia a la libertad cristiana y el párrafo 2 nos hace más referencia a la libertad de conciencia. Dice la confesión de fe, hermanos, solo Dios es el Señor de la conciencia. ¿Solo quién? Dios. Esa parte es bien importante, hermanos. Tenemos que entender qué significa esto y ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón y tenerlo bien presente. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Solo Dios. Y la ha hecho libre
de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que estén de alguna manera en contra de su palabra o que no estén contenidos en esta. ¿Les suena algo, hermanos? Los que hemos estado viniendo los martes, ¿les suena algo? ¿A que sí? Tiene todo que ver, hermanos. Así que creer tales doctrinas y obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia, ojo hermanos, obedecer tales doctrinas o tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Tenemos que recordar, mis hermanos, que nuestra libertad habla de aquello que estudiamos en la clase anterior, es decir, y que finalizamos el día de hoy. Muchas veces entendemos la libertad como la describe el párrafo 2, pero olvidamos lo que describe el párrafo 1. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Aquí estamos diciendo que nosotros somos libres, ¿sí? Y que Dios es el Señor de nuestra conciencia y la ha hecho libre de doctrinas y mandamientos de hombres. Pero nos olvidamos que la libertad que estudiamos en el párrafo 1 es una libertad para hacer lo que yo quiera. No, ¿verdad? Es una libertad para hacer lo que Dios manda. Y a veces nos olvidamos y decimos, no, es que acá, mira, solo Dios es el Señor de mi conciencia y tú no me puedes juzgar por lo que hago. Esas son doctrinas de hombre. Ya Dios me juzgará a mí. Ojo, cuidado, la libertad que el Señor ha ganado para nosotros es la libertad para hacer lo que Dios manda. La libertad de conciencia es entonces la práctica de la libertad de la que hablamos en clases anteriores. Vamos a analizar el orden que presenta o en la que lo presenta el párrafo 2. ¿Sí? Esta libertad, hermanos, de conciencia o esta libertad personal esta libertad, hermanos, debe de construirse sobre el fundamento de la libertad espiritual. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que es conforme a lo que el Espíritu mueve en nuestra vida para hacer referente a lo que Dios manda. ¿Sí? Ahora, esta libertad esta libertad de conciencia y esta libertad cristiana, hermanos, no existe aparte del Evangelio. Es decir, hermanos, ninguna persona que no esté en el Evangelio, entendámoslo, hermanos, en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, va a poder poseer esta libertad. ¿Sí? Nadie. ¿Sí? Otro punto importante. Esta libertad de conciencia
o libertad cristiana no está delimitada por autoridades humanas. ¿Qué autoridades humanas hay, hermanos? Vamos a poner superiores. Vamos a poner eclesial. Superiores, padre o madre. ¿Sí? Civil, el gobierno. Eclesial, vamos a ponerle por decir algún nombre, los pastores, o diáconos, o ministros. ¿Sí? No está delimitada, esa libertad no está delimitada por esas autoridades humanas. ¿Por qué? Porque solo Dios es el Señor de nuestra conciencia. Oye, hermano, pero ¿qué no nos dice la Escritura también que debemos de someternos a las autoridades? ¿Que debemos honrar a nuestros padres? ¿Que debemos obedecer a nuestros pastores? Sí, pero ahorita vamos a ver por qué decimos que no está delimitada por autoridades humanas. Y esta libertad que tenemos es fundamental. Es fundamental en el ser humano, ¿sí? En toda estructura de nuestra sociedad. Todos nosotros debemos de actuar conforme a esa libertad cristiana y de libertad de conciencia que el Señor ha ganado para nosotros, hermanos. Las sociedades que no actúan bajo esa libertad, hermanos, a lo único que están destinados es a caos, destrucción. ¿Qué pasó, hermanos, con Sodoma y Gomorra? Y con muchos otros iguales o similares, hermanos. Bien, hermanos, entonces vamos a ir analizando estas verdades, hermanos. Primero, iniciamos. El principio fundamental de la libertad de conciencia, como lo afirma la confesión, es: ¿solo quién es el Señor de nuestra conciencia? Solo Dios es el Señor de nuestra conciencia. Santiago, capítulo 4, versículo 12, nos dice lo siguiente, mis hermanos: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y cerramos, hermanos, con Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues, ¿qué dice? Firmes en la libertad que ¿quién? Que Cristo, ¿sí? Con que Cristo, perdón, nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nos está hablando de la libertad que Cristo nos ha dado. Esta afirmación en nuestra vida, hermanos, debe de llevar ciertas implicaciones prácticas. Estas implicaciones prácticas son las que la misma confesión de fe nos presenta, ¿sí? El nosotros afirmar, solo el Señor o solo Dios es el Señor de la conciencia, nos debe llevar a ciertas implicaciones prácticas. Y esas las vamos a ir viendo. Primera implicación práctica, hermanos. ¿Puedo borrar esto? Sí, ¿verdad? Pues ya lo borré. Me van a decir, ¿verdad? Al nosotros afirmar que solo Dios es el Señor de la conciencia, ¿sí? En nuestra práctica debemos de tener esto bien en claro.
Su confesión ahí, hermanos, téngala. Primera implicación, hermanos. Está libre de doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Vuelvo otra vez, hermanos, principio regulador. ¿Sí? Si usted me dice, hermano, esto está muy complicado, es que se ha perdido los martes. Los que estamos los martes, hermanos, no habría ningún problema en entender esto, hermanos, ¿sí? Hechos 4:19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Sí? 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Fíjense lo que está diciendo el apóstol. Y en Mateo 15, versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Quién dice esto, hermano? Cristo mismo, hermanos, está diciendo, miren, pues ustedes que creen que me honran, en vano me honran, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombre. Algo importante a tomar en cuenta es que se nos podría requerir en algún momento que creamos doctrinas o bien obedezcamos mandamientos que no están en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Se nos pueden exigir, hermanos, mandamientos o leyes que no están en la palabra de Dios, tal cual. ¿Sí? Pero, hermanos, la obediencia no deberíamos hacerlos por motivo de conciencia. ¿Sí? Nuestra conciencia está sujeta a Dios únicamente. Si alcanzamos a entender esto, o está medio enredoso. ¿Sí? ¿Cómo distinguimos cuando yo obedezco una ley por motivo de conciencia y cuando obedezco una ley no por motivo de conciencia? ¿Cómo creerán, hermanos? Pudiera ser, pero no. Pero ahí vamos. Como una imposición, como una carga. Pudiera ser, pero tampoco. Nosotros obedecemos por motivo de conciencia, hermanos, cuando en la Escritura está explícitamente dado el mandamiento de parte de Dios. Hermanos, por motivo de conciencia, nosotros no tenemos que dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque está explícitamente en la palabra de Dios que debemos de guardar el día de reposo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros obedecemos o aquello que nosotros debemos obedecer por motivo de conciencia, es aquello que está explícitamente en la Biblia escrito para obedecer a Dios. Hermanos, si usted está trabajando en una maquila y a usted le dicen, mire, para entrar los días lunes, miércoles y viernes, usted tiene que traer el uniforme A. Y los martes y jueves, usted tiene que traer el uniforme B. ¿Estará obedeciendo por motivos de conciencia? Exactamente. No. Estás obedeciendo a una autoridad. ¿Sí? Entonces, no podemos decir, tengo que obedecer por motivo de conciencia. No. Tengo que obedecer porque es una autoridad. ¿Sí? Tengo que obedecer a la autoridad por motivo de conciencia. Sí, porque es un mandamiento. El mandamiento específico que da esa autoridad es el que no necesariamente lo tengo que obedecer por motivo de conciencia. Pero la autoridad que tiene esa autoridad, vaya la redundancia, sí la tengo que obedecer, sí la tengo que tener por motivo de conciencia. Entonces, el punto es el mandamiento específico.
Tenemos que aprender a diferenciar eso, hermanos, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver algo importante. ¿Sí? Dice, esto nos va a llevar a que nosotros, bueno, Gálatas 2:3, hermanos, ¿sí? Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Hermanos, pregunto, las autoridades, hermanos, judías, en este caso, que buscaban la circuncisión, ¿tenían autoridad delegada por Dios? Sí. Pero ¿por qué Tito no fue obligado a circuncidarse? Por motivo de conciencia. Él no estaba obligado por motivo de conciencia a obedecer ese mandamiento específico, que era una ley, ¿sí? Y no era necesario hacerlo. Por motivo de conciencia, él tenía la libertad de hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? En ese sentido, hermanos, tenemos que entender la libertad de conciencia. Entonces, nosotros actuamos bajo libertad de conciencia cuando obedecemos un mandamiento que está en la palabra de Dios. No cuando obedecemos algo que no está en la palabra de Dios. Continuamos. Esto nos va a llevar a entender, ¿sí?, el que nosotros no requiramos de nadie una fe implícita o una obediencia absoluta o ciega. ¿Sí? La fe implícita, hermanos, quiere decir, no podemos obligar a alguien que obedezca nuestros mandatos como si fueran los mandatos de Dios mismo. Absolutamente y sin pruebas bíblicas. Eso quiere decir ciegamente, hermanos. Una fe implícita, ¿qué quiere decir? Hermanos, a partir de hoy, en un supuesto, a partir de hoy, la iglesia Torre Fuerte va a tener como sacramento el lavado de los pies. Y tienen que obedecer porque el pastor lo está diciendo. ¿Tendríamos la libertad de hacerlo o de no hacerlo? ¿Sí? Porque no hay un mandamiento explícito dentro de las Escrituras, hermanos, o con fundamento bíblico que apruebe el lavado de pies. ¿Sí? Pero lo está diciendo el pastor. Ok, pero él tiene una autoridad, ¿sí?, delegada. Y nuestra libertad no está limitada por la autoridad que se le fue dado a él o a cualquier otra autoridad. Nuestra autoridad, o nuestra libertad, perdón, está delimitada ¿por quién? Por Dios, que es el Señor de nuestra conciencia. ¿Sí? Entonces, vamos entendiendo esto, hermanos. Una fe implícita quiere decir que todos hagan lo que nosotros decimos porque creemos que ese mandamiento Dios nos los ha revelado a nosotros. Eso no es correcto, hermanos. Eso quebranta la libertad. ¿Sí? Con lo aprendido hasta todo esto, hermanos, nosotros podemos tener esta duda, hermanos, y todavía podemos seguirlo viendo, hermanos. Entonces, ok, hermanos, nosotros tenemos esa libertad. Pero, entonces, las autoridades delegadas, es decir, la familia, en algún sentido la iglesia o el Estado, no tienen autoridad para hacer leyes o reglas no contenidas en la Biblia. ¿Qué dice, hermano? Sí, claro. La familia, el Estado, y en algún sentido, hermano, la iglesia, tiene autoridad para hacer o establecer leyes o reglas no contenidas en las Escrituras. ¿Sí?
¿Cómo es esto, hermano? Hermanos que tienen hijos adolescentes, hermana Mirna, si de repente porque a Nehemías se le place de la nada, hermana, que pues casi ni sale, pero vamos a suponer en el supuesto que... Y el día de hoy, hermana, Nehemías llega a las 3 de la mañana a su casa. Y en un estado no muy conveniente. Y usted le va a decir, Nehemías, en mi casa hay reglas. Y tienes que obedecer estas reglas. A ver, y va a salir Nehemías muy espiritual. A ver, mamá, demuéstrame la escritura. ¿Dónde dice que yo no puedo llegar a las 3 de la mañana? No. En esta casa hay reglas. Entonces, sí, hermanos, las autoridades delegadas sí tienen autoridad para hacer reglas. Pero vuelvo a lo mismo, hermanos. Nuestra intención o la enseñanza que tenemos, hermanos, es que esa obediencia no la hacemos por causa de la conciencia. ¿Sí? No debemos obedecer mandatos de autoridades humanas como si fueran mandatos de Dios. Debemos de aprender a distinguir bien eso. ¿Sí? Nehemías debe tener bien en claro que la regla en su casa es que no pueden andar afuera, por poner un ejemplo, no sé si sea así, después de las 10 de la noche, de las 8. No pueden estar fuera después de esa hora. Y es una regla. ¿Sí? Entonces, hermanos, si alcanzamos a diferenciar esto, hermanos, cuando obedecemos una regla por motivo de conciencia y cuando debemos de obedecer una regla, no es una invitación, hermanos, a que no obedezcan las autoridades establecidas. No. Es una invitación, hermanos, a reconocer y a saber cuándo obedecemos por motivo de conciencia y cuándo obedecemos por motivo de la autoridad delegada. ¿Sí? Ahora, por motivo de conciencia, Nehemías tiene que obedecer a su mamá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por motivo de conciencia, Nehemías tiene que obedecer a su mamá. Pero el llegar a las 8 de la noche tiene que obedecerlo, no por motivo de conciencia, sino porque la autoridad en su casa lo estableció. ¿Sí? Esa es la diferencia, hermanos. Así podemos entender lo que es obedecer a la autoridad humana. Ninguna autoridad, hermanos, tiene la autoridad, valga la redundancia, de establecer mandamientos como si fueran de parte de Dios. Nadie, hermanos. Porque después por eso, hermanos, salen muchos lobos vestidos de oveja que se convierten en millonarios porque tienen esa autoridad delegada por Dios. Y apóstoles, y hacen y deshacen. No, hermanos, ¿sí? Romanos 13:5, porque uno va a decir, hermano, pero entonces, ¿qué hay con Romanos 13:5? ¿Sí? Porque Romanos 13:5, ¿alguien se acuerda qué dice? Si alguien lo tiene, hermanos, ¿me puede ayudar a leerlo, por favor? Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ay, hermano, pero aquí está hablando de una autoridad. Y acá me está diciendo que es necesario obedecerle no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Pero volvemos a lo mismo, hermanos. En el entendido está que cuando hablamos de la obediencia de la conciencia, no se refiere a mandatos específicos. El apóstol Pablo lo que está haciendo aquí, hermanos, ¿sí?, es una invitación a respetar a la autoridad en general. Cuando dice, por causa de la conciencia, no está hablando del mandato específico, sino de la autoridad general que tiene, hermanos, el gobierno. Pablo no habla de todos y cada uno de los mandatos del gobierno civil. Él está afirmando que la autoridad civil fue establecida por Dios
y por lo tanto posee autoridad delegada por Dios. ¿Sí? Otra situación muy, también hermanos, muy poco entendida en este aspecto también, es a lo referente a los hermanos ofendidos. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 14:21? Dice, hermanos, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, y luego dice, o se ofenda, o se debilite. Bueno es no hacer esto o aquello, si eso debilita o ofende a tu hermano. Y 1 Corintios 8:13 dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo sobre mi hermano. A veces decimos, mira, por motivo de conciencia, mejor no hagas esto que ofende a tu hermano. ¿Sí le ha tocado escuchar eso? No usemos el vino en la celebración de la Santa Cena, porque allí hay un hermano que en su tiempo fue alcohólico y el tener acceso al vino puede debilitar su conciencia. Entonces, por conciencia no lo hagamos. ¿Te das cuenta de lo delicado que está pasando? ¿Qué acaso al Dios todo soberano, hermanos, poderoso, creador absolutamente de todo lo que existe, se le habrá pasado por ahí? Y es que a lo mejor iban a existir alcohólicos rehabilitados. Entonces, se me barrió hacer la celebración de la Santa Cena con vino. ¿Sí? No es eso a lo que se refiere, hermanos, ¿sí? Hay muchos que afirman que estos pasajes como los que acabamos de leer requiere que los cristianos deberíamos dejar de hacer cualquier cosa que algún hermano considere errónea. Si el hermano lo considera que está mal y no te cuesta nada hacerlo, pues no lo hagas por motivo de conciencia. No, hermanos, eso no es correcto. Esa no es la interpretación, hermanos. Esta mala interpretación que ha surgido, hermanos, es muy posible que se deba a un error de traducción en la versión de la Reina Valera. Las traducciones, hermanos, tienen errores porque utiliza la palabra ofensa o poner tropiezo, ¿sí?, para traducir la palabra clave que se usa en este texto. Muchos por esta razón han deducido que no debemos hacer nada que ofenda o disguste a otro cristiano o a otro que se diga hermano. Pero mis hermanos, si esto fuera cierto, tendríamos serios problemas. Ahorita vamos a ver la cuestión de la palabra, hermanos, pero ahorita primero. No podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer simple y sencillamente porque ofende al hermano. Si no, tendríamos serios problemas, hermanos. Primero, hermanos, si nosotros dejáramos de hacer lo que se tiene que hacer por motivo de conciencia, porque eso ofende al hermano, primero, hermanos, este acto sería el fin de cualquier libertad de conciencia, para empezar. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia en realidad estaría esclava al temor del hermano, ¿sí? O a lo que mi hermano no quiere. Nunca nosotros sabríamos cuándo pecamos, porque cada quien, hermanos, podría definir que lo que hacemos puede ofenderlos, hermanos. ¿Sí? ¿Te imaginas, hermanos, si un hermano se ofende porque se le exhorta? Entonces no tendríamos que exhortarle porque se ofende. Y eso no es correcto, hermano. Pero es que lo podemos hacer caer en algo peor. No importa, no es correcto. ¿Sí? En segundo lugar, hermanos, primero, no podemos verlo de esa manera porque si no sería hacernos esclavos, o nuestra conciencia hacerle esclavo del hermano ofendido. Y el único Señor de nuestra conciencia es Dios, no es el hermano ofendido. Entonces, el hermano ofendido no dicta lo que nosotros tenemos que hacer o dejar de hacer. ¿Sí?
En segundo lugar, Cristo no hizo esto. Ojo, hermanos, lo que Mateo 15, la lectura que hicimos al iniciar, nos enseña, hermanos, había fariseos que eran adoradores profesantes de Jehová. Hermanos, nosotros no podemos decir que todos los fariseos eran hipócritas, que todos los fariseos no eran creyentes. No podemos afirmar eso, hermano. Si no, podríamos afirmar, hermanos, que todos los que estamos aquí somos hipócritas, que todos los que estamos aquí no somos creyentes. ¿Sí? Entonces, no podríamos afirmar eso. ¿Había falsos convertidos? Sí. ¿Pero había convertidos? Sí. Al igual que aquí, hermanos, espero yo y no, haya falsos convertidos, pero hay posibilidad y haya verdaderos creyentes. Entonces, hermanos, los fariseos eran profesantes de Jehová. Y ojo, no había nada de malo en lo que ellos decían. ¿Qué era lo que pedían? Lavarse las manos. No había nada de malo en eso, ¿verdad? ¿O quién considera algo malo el lavarse las manos? ¿Verdad que no? O sea, no había nada de malo. Ah, Jesús. Ah, es que todavía no estaba escrito 1 Corintios capítulo 8 y 9. Y por eso Jesús no sabía todavía. ¿Sí? No, hermanos, Jesús sí sabía. Pero, hermanos, a pesar de que los fariseos se ofendieron, Jesús no les dijo, ay, discúlpenme que se ofendan. A ver, todos vengan y lávense las manos. ¿Por qué? Porque los hermanos se ofendieron. ¿Verdad que no? ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Él se rehusó a obedecerlos. Jesús se rehúsa a obedecerlos. Los reprende. ¿Sí? Ojo, hermanos, no está reprendiendo algo que en sí es malo. Vuelvo a repetir lo mismo, hermanos. Lavarse las manos no es malo. El que ellos se querían poner en una posición de dominar la conciencia de los discípulos. Eso era lo malo. Y eso es lo que, ¿cómo se dice? Reprende. El que ellos quisieran ponerse en eso, hermanos. Entonces, estos hombres se sintieron ofendidos porque no hacían lo que la tradición decía. Y Jesús, hermanos, no fue considerado en ese sentido con ellos. Él ¿cómo se dice? Reprendió a ellos, hermanos, ¿sí? Ahora, hermanos, en tercer lugar, esta palabra que la Reina Valera traduce como ofensa o poner tropiezo. ¿Qué entendemos nosotros por ofensa, hermanos? Cuando yo llego y ofendo a mi hermano Misraim, ¿qué quiere decir, hermanos, que yo llego y ofendo a mi hermano Misraim? Que yo estoy haciendo algo que le afecta a mi hermano Misraim, ¿verdad? Y que lo pone triste. Pero, hermanos, la palabra que se usa, hermanos, para hablar acerca de esta ofensa, que la Reina Valera traduce como ofender, está más inclinada, hermanos, a lo que es la apostasía, más que el entristecer. Entonces, cuando nosotros hablamos de que nosotros ofendemos a alguien, que alguien se ofendió, estamos diciendo que alguien se entristeció por algo que dijo. Pero la palabra ofender en la Escritura va más apegada a lo que es la apostasía o el poner tropiezo. Mateo 11:6 dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. El que haya tropiezo, hermanos, es el que apostata de la fe. Juan 6:61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Sí? Lo que pudiera decir, hermanos, este pasaje donde hablamos de que eso ofende a mi hermano, lo que pudiera significar, hermanos, es si yo hago esto que ofende a mi hermano o que le causa algo a mi hermano, lo más que puedo causar es que este hermano me imite en eso que hago. Y en la debilidad de ese hermano,
mi hermano caiga en pecado. Eso es lo más que puede significar, hermanos. Pero eso no quiere decir que yo estoy pecando, hermano. ¿Sí? Eso no quiere decir que yo estoy pecando. Y mi hermano puede caer, sí. Pero si lo que se me está pidiendo es hacer cosas que son contrarias a lo que Dios manda, así mi hermano corre el riesgo de caer. Si Dios lo manda, yo lo hago. Por último, hermanos, vamos a finalizar como el párrafo número 3 que nos habla acerca de la corrupción de la libertad cristiana. Dice, aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, destruyen completamente, por tanto, el propósito de la libertad, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de nosotros no usar la libertad cristiana de modo que se convierta en cómplice de nuestro pecado. Porque muchas veces puede pasar eso, hermanos. Usamos la libertad para convertirla en cómplice de nuestro pecado. Nosotros, hermanos, somos libres de esa esclavitud del pecado, como lo hemos estado estudiando, y de los mandamientos de los hombres. ¿Para qué? Para que sirvamos a Dios sin temor. La libertad, hermanos, no es el derecho a hacer lo que nos agrada. La libertad es el derecho de hacer sin temor lo que agrada a Dios. Si nosotros entendemos de esta forma la libertad cristiana, si nosotros, hermanos, entendemos de esta forma la libertad cristiana, nada, hermanos, nos va a impedir que nosotros ejerzamos nuestros derechos y libertades en cualquier momento, como los vamos a ver los que siguen. Entonces, mi libertad cristiana es la libertad que el Señor ha ganado para mí, para yo hacer lo que Dios manda, libres de doctrinas y mandamientos de hombres. La semana que entra, hermanos, con esto vamos a ir terminando. La semana que